¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Es un gran privilegio, un enorme gozo poder encontrarnos en medio de este distanciamiento social, poder seguir unidos en un mismo corazón, en un mismo sentir, que es crecer arraigados y sobreedificados en el Evangelio de nuestro buen Señor Jesús. Hoy tenemos el privilegio de poder iniciar esta sesión para aprender juntos acerca de que Dios es nuestro creador, cómo poder presentar el Evangelio de manera clara, completa y contundente en 5 puntos. Dios como creador, la caída, la corrupción que trajo el pecado hacia la humanidad, la cruz de Jesucristo, la conversión que es la respuesta llena de fe y arrepentimiento, y el 5.º, que es el costo de seguir al Señor. Estos 5 puntos vamos a ir analizándolos cada semana y hoy vamos a comenzar con el primero, que es Dios es nuestro creador. Y antes de poderle dar inicio a esta clase, a esta enseñanza, les pido que por favor me acompañen para poder tener una oración inicial, dándole el control absoluto al Señor, que sea Él dirigiendo estas palabras por medio de este siervo inútil. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tu nombre es santo, 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 eres el Rey infinito de todas las cosas. El día de hoy, Señor, te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos permitas tener la oportunidad de seguir conociendo este maravilloso evangelio con el que nos has salvado, perdonado y nos sigues preparando para poder crecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tener una imagen clara de tu evangelio. Ayúdanos a poder tener, Señor, una idea lúcida de lo que significa que tú eres el creador absoluto de todas las cosas. Señor, que podamos ver en tu palabra que es tu evangelio mismo, el estratega más influyente para poder traer a las personas al arrepentimiento. Es tu evangelio, la predicación de tu evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de poder seguir incrementando nuestra comunión contigo cada día más, ir honrando, Señor, cada segundo que tengamos en nuestras vidas, aún en la intimidad, para poder seguirte, Señor, alabando, adorando, Padre, con el fin de conocerte, alabarte y vivir para tu gloria. Señor, usa este tiempo para edificación de tu iglesia. Oro por cada uno de mis hermanos, hermanas, que será edificado con esta enseñanza, que tu evangelio, Señor, pueda ser completamente suficiente para nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en aquel nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, aquel que murió, resucitó y que pronto volverá por nosotros. Te lo pedimos, Señor. En esta forma, amén y amén. Queridos hermanos, les pido que por favor me acompañen en esta noche al libro de Hechos de los Apóstoles o al segundo evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 16, para poder ubicarnos mejor en el contexto. ¿De acuerdo? Antes de poderle dar inicio a la lectura, mientras ustedes ahí van buscando en sus Biblias, recordar acerca de la definición de lo que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que Dios ha hecho para poder salvar a los pecadores por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es este Dios quien nos dejó el encargo de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, enseñando todas las cosas que Él nos mandó, enseñar a que guarden todos los estatutos que Él nos dejó, y que en medio de esta enseñanza bauticemos, plantemos iglesias, y es lo que Pablo estaba comenzando a hacer y lo que vamos a comenzar a leer. El Evangelio es esto, buenas nuevas para salvar a nosotros los pecadores. Todos necesitamos la salvación. Y la evangelización es compartir este evangelio. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir bíblicamente. La evangelización no es tomar un micrófono y solamente decir Dios te ama. El proceso evangelístico es enseñar el evangelio. Y es muy importante que estemos nosotros con la idea clara, muy clara, de que el evangelio es enseñar. La evangelización es enseñar el evangelio. Así que, hermanos, el evangelio en tiempos de pandemia no se detiene. Es más, debemos usar todas las herramientas que Internet nos ofrece para poder seguir proyectando la palabra de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Aprendemos entonces acerca de que Dios es nuestro creador. Vayamos rápidamente al ejemplo que vemos en Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 16. Lo leemos. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Padre amado, te pedimos que nos des lucidez, claridad, Señor, para comprender estas palabras tan profundas, Señor. Aquella motivación que llevó a Pablo poder predicar con tanto denuedo, claridad, con tanta contundencia, Señor, en el Areópago queremos también nosotros recibir esta enseñanza, poder aprender tu palabra para poder aplicarla de manera certera y correcta. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Tenemos aquí el ejemplo de Pablo. Pablo, el evangelista más grande de todos los tiempos. Yo creo que esto nadie podría atreverse a discutirlo, que Pablo fue el más grande evangelista de todos los tiempos. Por supuesto, ¿no? Después de nuestro Señor Jesús, hablamos de gente mortal como nosotros. Pablo ocupa, creo yo, el primer lugar de todos los evangelistas, aquel que arriesgó su propia integridad física, arriesgó su propia reputación para poder extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este mismo Pablo fue el que dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Este mismo Pablo es el que dice 3 capítulos más adelante, en Hechos capítulo 20, 24, porque de ninguna cosa hago caso, sino tan solamente esforzarme para terminar con gozo la tarea que Dios me encomendó, dar testimonio de la gracia de su evangelio. Este mismo Pablo es el que está predicando aquí en Atenas. ¿Y le suena familiar Atenas? Atenas es la capital de Grecia. Grecia, donde hoy es reconocida, por supuesto, por sus distintos monumentos históricos, pero que en aquella época era la cuna de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Platón, Sócrates, Aristóteles, este último considerado como uno de los más grandes filósofos de toda la historia.
Y aquí, de la misma forma, se mencionan dos filosofías que se habían estado formando y estaban imperando en ese momento. Y es lo que precisa aquí Pablo. Pablo, cuando entra a Atenas, dice que se enardecía por ver tanta idolatría, una ciudad muy entregada a sus propios dioses. Y Pablo se enardecía, pero en lugar de Pablo ir y solamente gritar, oye, Cristo te ama y arrepiéntete, Pablo empieza a predicar de manera tan sólida y tan digna de imitar, que es por eso que hoy vamos a aprender justamente cómo predicar acerca de Dios nuestro Creador. La primera C de nuestros 5 puntos, de nuestras 5 C, Dios nuestro Creador. Pablo estaba discutiendo entonces en la sinagoga. ¿Cómo discutía? Eso lo explica a partir del versículo 23. Estaba aquí Pablo en la plaza con los que concurrían y algunos de los filósofos. Se mencionan dos filosofías, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos tenían como su líder el filósofo Epicuro, y los estoicos tenían a su filósofo reconocido, su filósofo líder, que era Zenón, Zenón de Atenas. Entonces, estas dos filosofías imperaban con un solo punto, hablando acerca de la novedad, acerca del destino humano. Pues los epicúreos tenían la idea de que después de la muerte el alma y el cuerpo se desintegraban y que ya no había nada más allá de la muerte. Eran ultramaterialistas, creían en la existencia de una divinidad, ellos eran muy idólatras, pero creían de que esas divinidades no tenían intervención directa en la humanidad. Eran independientes según sus propias concepciones. Y los estoicos tenían una concepción acerca de el placer y el dolor, llegar a un punto de meditación como seres humanos de que el placer y el dolor no sean indiferentes, de que no vivamos alocados por el placer y que no vivamos opacados por el dolor. Una filosofía ciertamente muy atractiva para el intelecto humano. Sin embargo, no es el razonamiento humano que nos va a conducir a la salvación de nuestro pecado, sino es aquel que nos creó, nos formó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Pues aquí entonces los que estaban en ese momento, los que estaban escuchando a Pablo, le escucharon predicar acerca del Evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos. Por tanto, esto era una enseñanza completamente nueva y los epicúreos y los estoicos eran completamente atentos para cualquier información, cualquier predicación, enseñanza, discurso que tenga que ver con algo que ellos estaban creyendo hasta el momento. Escucharon de resurrección y les pareció muy novedoso. Entonces lo trajeron al Areópago. El Areópago era una corte especial para discutir sobre estos temas. Un Areópago, un recinto muy arquitectónico y que hoy, por supuesto, pertenece ya a la historia de Grecia. Pablo comienza a predicar, Pablo comienza a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debido a la disposición de las personas. Es importante, ¿no?, que haya disposición siempre, porque Pablo les dice, queremos saber, queremos qué enseñanzas nos estás trayendo. En el versículo 20 dice esto. Y en el versículo 22 Pablo comienza a predicar y dice que puesto de pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Es decir, varones atenienses, veo que ustedes realmente creen en divinidades. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ellos estaban teniendo una certeza hacia una divinidad, cierto temor a sus divinidades, pero le tenían por nombre al Dios no conocido, porque no le conocían definitivamente. Y Pablo les dice, ok, a este Dios al que ustedes no conocen, yo les vengo a presentar. Ellos estaban muy animados de poder conocer cómo se habían formado todas las cosas. Pablo les explica con detenimiento y con detalle cómo se formaron todas las cosas. Ustedes que dicen al Dios no conocido, yo le conozco. Este es el Dios que yo les vengo a presentar. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón en quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron entonces lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Señor, ayúdanos a poder comprender tu palabra. Pablo comienza a predicar, hermanos, de esta forma. Me emociona escuchar a Pablo, me impacta. Pablo relata el momento de cómo será inicio la creación. Pablo no hace tan solamente nada novedoso, sino tan solamente ir a la escritura. Pero lamentablemente hoy resulta novedoso ir a la escritura porque ya las personas que dirigimos las iglesias están tan solamente pensando en estrategias meramente humanas para poder hablar de Dios, de aquel Diosito que ama, pero no aquel Dios que envía al infierno cuando no hay arrepentimiento. Ese Dios completo es el que tenemos que presentar y aprender, y es por eso que es importante que aprendamos cómo Pablo basa su predicación, en dónde basa Pablo su predicación. Y Pablo no hace más que irse a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es el primer verbo de toda la escritura? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó. Entonces a partir de ahí se empezaron a formar todas las cosas. Este mismo Pablo predica a la iglesia de Roma, una iglesia también con mucha influencia idólatra. Les dice en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ojo ahí, se hacen claramente visibles desde la creación, subraya eso, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha creado todo el mundo, todas las montañas, los valles, los ríos, los océanos, los glaciares, ¿para qué? Para que podamos saber que tenemos un creador. Hoy es una completa desfachatez, barbaridad, atrevimiento, sin fundamento decir de que nosotros nos hemos originado de la nada y que Dios no nos ha creado. Hermanos, somos creación de Dios. Amigos que estamos dudando acerca de la existencia, no podemos ser producto de la casualidad ni de una gran explosión. Somos producto de la idea de Dios. Dios nos creó y nos creó para su gloria. Él nos hizo. Como lo dice el Salmo número 100, reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En el versículo 25, Pablo continúa y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren cómo termina Pablo, el cual es bendito por los siglos. Hasta aquí podemos ir dándonos cuenta de dos características muy claras. De que Dios es nuestro creador, el creador de todo el universo, el creador de todas las cosas. Si ustedes rápidamente leen Génesis 1, se van a dar cuenta que Dios forma todas las cosas, los animales, las plantas, las estaciones, el día, la noche, a nosotros los seres humanos. Y en Juan capítulo 1, versículo 3, se dice claramente que todas las cosas por medio de Jesucristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Me encanta cómo aparece la Trinidad en el Génesis capítulo 1, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaba sobre las aguas. Luego se habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está la Trinidad allí presente. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, Pablo vuelve a mencionarle a esta iglesia, una iglesia que estaba siendo muy afectada con distintas doctrinas erróneas y heréticas. Dice lo siguiente, Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Cuando se habla de que Dios es primogénito de toda la creación, la imagen del Dios invisible, no es de que Él sea la primera cosa que Dios creó, porque eso es lo que afirman los testigos de Jehová y se amparan en este versículo. Pero si nosotros aprendemos del origen de esta palabra, está hablando de la preeminencia. De la preeminencia, es decir, que Cristo es supremo sobre toda la creación, supremo, superior a toda la creación, haciendo énfasis, un relieve en su trascendencia y en su inmanencia. Todas las cosas son sustentadas y han sido creadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde tiene que reposar y avivar nuestra fe. Pablo está argumentando de manera completa este discurso mediante todo lo que estamos meditando. El autor de Hebreos, no se sabe a ciencia cierta quién pueda ser el autor de Hebreos. Yo tengo una tesis, una propuesta, una idea, que muy probablemente Hebreos haya sido escrito por Lucas. En otro video explicaré por qué pienso que es Lucas. Pero aquí en Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? El universo, no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo, todas las galaxias, según el poder de su voluntad, Dios hizo todas las cosas. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, vemos de que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y un versículo que no podemos olvidar y que lo debemos tener registrado en nuestras Biblias para poder reservar este argumento de que Dios es nuestro creador, está en Éxodo capítulo 34, versículo número 6. Éxodo 34, número 6. Dice así. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que aquí encontramos una gran gama de atributos de nuestro Señor. Grande, fuerte, misericordioso, Dios verdadero. ¿No son estos atributos que a las personas les gusta escuchar más? Si nosotros leemos todo esto, les pregunto, ¿cuáles son los atributos que a las personas más comúnmente les gusta escuchar? De que Dios es misericordioso, de que Dios es perdonador, de que Dios es piadoso, de que Dios guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿verdad? Pero si continuamos leyendo el versículo 7 de Éxodo 34, nos debemos preguntar, ¿cuáles son los atributos que a las personas menos les gusta escuchar? Miren lo que dice aquí. Y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De que en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, con todo esto tenemos que estar firmes y seguros de que Dios es nuestro creador. Lo han dicho científicos reconocidos, el padre de la genética, distintos hombres de ciencia, hermanos, que enumerarlos podría ser una tarea para ustedes.
enumerar los distintos hombres de ciencia. Un hombre muy sabio dijo: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. De todo lo que hemos leído, queridos hermanos, podemos llegar a 4 observaciones. En primer lugar, somos creación de Dios. Somos creación de Dios y eso no nos debe quedar la más mínima duda. En segundo lugar, es que Dios es santo y Dios es justo. Dios es santo y justo. Nuestro Dios es bendito. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Que Dios es completa y perfectamente puro, trascendente, separado de su creación. Él no puede tener contacto con nada de lo que es pecaminoso. Y si nosotros estamos en pecado, lo justo es que Él nos rechace, porque nosotros no podemos tener comunión, porque nos rebelamos en contra suya. Dios es santo y justo. Según lo que leímos en 1 de Juan 1:5, en Juan 1:3, nosotros vivimos a la luz de nuestro Creador. Y en cuarto lugar, somos responsables delante de Él. Estas 4 observaciones, hermanos, los van a ayudar a ustedes a poder presentar este primer punto del Creador hacia las personas, de que somos creación de Dios, de que Dios es santo y justo, de que vivimos a la luz del Creador y que por tanto nuestras acciones van a tener consecuencias delante de Dios. Vamos a ser responsables delante de nuestro Señor. Ahora, tomando el ejemplo de Pablo, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? En primer lugar, son 3 C, palabras con letra C de la misma forma. Debemos predicar teniendo en cuenta el contexto, hablando a la conciencia y hablando al corazón. Miren, regresemos a Hechos capítulo 17, versículo 16. Versículo 22, cuando Pablo comienza a predicar. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En todo observo, ¿se dan cuenta? Pablo se da cuenta de su contexto. Está en Atenas, una ciudad idólatra. Entonces, bajo ese contexto, Pablo comienza a predicar. ¿Dónde estaba? En el Areópago, en Atenas, en Grecia. Tenía que ser estratégico para poder presentar el Evangelio. Debes tener en cuenta tu contexto. Y bajo ese contexto comenzar a presentar a Dios, el Creador. ¿En dónde estás? Me acuerdo mucho cuando prediqué aquel 31 de diciembre del 2016. Le compartí el Evangelio a la primera persona que confió en mí como profesor de matemática. Una madre de familia muy preocupada por el crecimiento académico de su hija, y me pidió que vaya ese 31 de diciembre previo a la noche de Año Nuevo. Y le dije justamente que Dios vino a salvarnos. Ella me dijo una pregunta tan válida. Me dijo: ¿por qué debo creer en Dios? Yo le dije: ¿por qué usted está tan interesada en pagarme que yo le enseñe a su hija? ¿Por qué? Porque es mi hija y yo quiero que ella aprenda. ¿Y qué sentiría usted si Linabel, su hija, rechaza lo que usted le está lo que usted se está esforzando por que ella aprenda? Me sentiría mal porque es mi hija, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos creación de Dios. Nosotros debemos atender lo que Dios dice porque Él es nuestro creador. Y fue una linda oportunidad para poder sembrar el Evangelio en ese hogar, en la familia Almonacid, y que le ruego a Dios volver a tener contacto con ellos, porque después de la pandemia no pude volver a verlos y es mi anhelo volver a encontrarme con ellos. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta el contexto, ¿de acuerdo? El contexto. Ahora, luego Pablo comienza a hablar a la conciencia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, se dan cuenta, los hace pensar, habla a la conciencia. No es honrado por manos de hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es decir, somos descendientes de Adán, de la creación de Dios. Para que busquen a Dios, dice el versículo 27. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque no está lejos de cada uno de nosotros. En él vivimos, nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. No debemos pensar entonces que los dioses son esculturas de arte, de animales, sino que Dios es nuestro hacedor, nuestro creador. Pablo los hace pensar, reflexionar. Y en tercer lugar, Pablo habla directamente al corazón. Si ustedes se dan cuenta, comienza en el versículo 30. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Habla directamente del corazón, hablando del pecado que hay en nuestras vidas, y hace un resumen maravilloso de las distintas partes de la presentación del Evangelio, de la caída del hombre, arrepentimiento. ¿Por qué me voy a arrepentir? Porque soy pecador. Me presenta a Jesucristo, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón? Jesús de Nazaret, dando a todos fe con al verle levantado de los muertos. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Señor. ¿Y cuál es el resultado? Algunos creyeron. No tenemos que esperar que todos crean. Si es la obra de Dios, todos pueden creer, como predicó Pedro, y se convirtieron 3000. Aquí tan solamente algunos creyeron. Estuvo Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Prediquemos de esta forma, prediquemos en contexto, a la conciencia y al corazón, hermanos. Y pidámosles mucha ayuda a Dios para que cuando estemos frente a una persona recordemos estos puntos, esta predicación de Pablo, y podamos ponerla en práctica. Vamos a orar, queridos hermanos, para que el Señor selle esta enseñanza. Amado Dios, te damos gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, porque es tu luz que resplandece sobre estas maravillosas páginas que nos instruyen, nos animan, nos confrontan. Señor, nos sacuden, nos cautivan para poder llevarnos a la obediencia fiel de tu voluntad. Oro por cada uno de mis hermanos para que nos permitas ver que tú eres nuestro creador, eres santo, justo, que vivimos bajo tu luz, que somos responsables de cada uno de nuestros actos, y permítanos poder predicar esto con tanta humildad, mansedumbre, sencillez, amor, entrega, valentía, con cada persona que tú nos pongas al frente, para predicar en contexto, conciencia y corazón, Señor. La gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Prediquemos en contexto, ¿sí? Analicemos mucho siempre, no sigamos un patrón rígido, sino que veamos en qué contexto nos encontramos. Siempre hablando a la mente, a la conciencia, haciendo reflexionar a las personas por medio de preguntas, por medio de dichos que los haga reflexionar. Pablo estaba aquí en la cuna de la filosofía. Y Pablo no estaba trayendo una nueva filosofía, estaba trayendo el camino de la verdad y la vida. Y por supuesto, hablemos al corazón, porque amamos a las personas, ¿sí? Y hablamos de un sacrificio que fue llevado con una motivación muy grande, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El que cree es salvado, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque rechazó a Jesucristo. Hermanos, que la voluntad de Dios se haga en sus vidas. Los amo en el Señor. Sigan preparándose, vuelvan a revisar la clase para que ustedes vuelvan a instruirse, para que vuelvan a tomar apuntes, para que puedan reforzar cada enseñanza. Y ya nos estamos reencontrando el próximo martes en la noche para poder seguir aprendiendo el Evangelio. Dios los bendiga y Dios los guarde. Chao.